Bien, vamos a continuar realizando ejercicios de prorrateo de costes y precio de coste en almacén por unidad y referencia. En este caso ya vamos a empezar a complicarnos un poquito más la existencia trabajando con diferentes mercancías, con lo cual vamos a tener aquí gastos de mercancías de diferente clase, ¿vale? Gastos de mercancías de diferente clase o diferente clase o referencia, pero también pudiera darse el caso de que una mercancía de la misma clase o referencia tuviese diferentes precios o diferentes costes, ya sea porque ha cambiado el empaquetado o ha cambiado alguna característica, ¿vale? O hay un cambio de producción. Pero lo más normal es que sean siempre gastos de mercancías de diferente clase o referencia. En este primer caso vamos a empezar a ver los gastos relacionados con el peso, los gastos en función del peso. ¿Qué gastos son esos? Pues el gasto de transporte, los gastos de carga y descarga, ¿vale? Los envases y embalajes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este ejercicio lo que nos dice es que tenemos ya de entrada, tenemos dos referencias, la referencia B y la referencia C, ¿de acuerdo? Y dice que adquirimos 1000 kilos del producto o referencia B. Fijaros que dice 1000 kilos. Quiere decir que 1 kilo va a ser una unidad. Vamos a escribir bien, ¿vale? El kilo es unidad de medida. El kilo es unidad de medida, con lo cual vamos a interpretar también que 1 kilo es una unidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, pues una vez que he explicado eso, pues repito, nos encontramos que compramos 1000 unidades o 1000 kilos de la referencia B y compramos 1500 kilos o 1500 unidades de la referencia C, ¿de acuerdo? Cada una a su precio correspondiente. Ya sabéis que esto es precio bruto, ¿de acuerdo? Bien, dice calcular el gasto por unidad y referencia. Esto va a ser en todos los ejercicios, nos vamos a encontrar con estas dos peticiones, ¿de acuerdo? El gasto por unidad y referencia y el precio de coste en almacén por unidad y referencia. Bien, este gasto por unidad y referencia va a ser en función del peso. ¿Y en qué solemos expresar el peso habitualmente? En kilogramos, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que sabemos que tenemos esos datos y sabemos que tenemos que calcular el gasto por unidad y referencia, vamos a empezar con el ejercicio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular los kilos totales. Vale, pues el punto 1, ¿vale? Gasto por unidad y referencia. A mí me gusta ponerle nombre a todo. Me gusta ponerle nombre a todo. ¿Por qué? Porque si tengo que buscar información de algo, poniéndole nombre a todo, consigo encontrar esa información de forma rápida. Por eso yo le pongo nombre a todo y vosotros en los ejercicios tenéis que aprender a ponerle también nombre a todo, ¿vale? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es calcular los kilos totales que hemos transportado. Kilogramos totales, ¿vale? Bueno, pues para calcular los kilogramos totales lo que hacemos es que cogemos los kilos de la unidad A o de la referencia, perdón, de la referencia B y los kilos de la referencia C. Pues sumamos 1000 kilos más de la referencia B. Vamos a poner aquí esto más 1500 kilos de la referencia C nos da un total de 2000
1500 kilos totales. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el gasto que tengo yo para calcular esos 2500 kilos? Bueno, pues el gasto de aprovisionamiento han sido 1500 euros. Pues vamos a poner aquí como dato gasto en función del peso, 1500 euros. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo yo que hacer ahora? Pues yo ahora tengo que hacer una proporcionalidad de este dinero, me lo he gastado en 2500 kilos. ¿De acuerdo? Entonces el siguiente paso es precisamente el gasto por kilo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculo el gasto por kilo? Bueno, acordaros que os dije que cuando yo pongo aquí gasto por kilo, lo que estoy diciendo es gasto arriba, raya de dividido y kilogramos abajo. ¿De acuerdo? O sea que este por lo que hace es decir que haga una división. Ojo, este por en este caso quiere decir que haga una división y no una multiplicación, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál va a ser el gasto por kilo? Bueno, pues el gasto por kilo van a ser los 1500 euros de gasto dividido entre los 2500 kilos totales, ¿vale? Y el gasto por kilo en este caso va a ser de 0,6 euros de gasto por cada kilogramo. ¿De acuerdo? Repito que en este ejercicio el kilo va a ser la unidad, ¿vale? Bueno, ya conocemos el gasto por kilo, ¿de acuerdo? El gasto por kilo. Entonces, como en este caso hemos dicho que una unidad del producto era 1 kilo, pues ya sabemos que esos 0,6 va a ser por kilo, ¿de acuerdo? Va a ser por kilo, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál va a ser ahora el precio de coste en almacén por unidad y referencia? Bueno, pues vamos a seguir haciendo el ejercicio y vamos a poner aquí que el gasto por unidad y referencia era de 0,6 euros por kilo o 0,6 euros la unidad, ¿vale? Repito que estamos hablando que estos 1000 kilos son 1000 unidades y estos 1500 kilos son 1500 unidades, ¿vale? Bien, el segundo paso, que sería calcular el precio coste en almacén por unidad y referencia, pues lo que hacemos es poner aquí un 2, repito que yo le pongo nombre y apellido a todo y ponemos PCA barra U y referencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculábamos el precio coste en almacén por unidad y referencia? Pues el precio coste en almacén por unidad y referencia ya sabéis o deberíais de saber que era el precio neto por unidad y referencia más todos los gastos que afecten a esa compra, ¿vale? Para todos los gastos que afecten a esa compra por unidad y referencia, ¿vale? Gastos por unidad y referencia. Vamos a poner aquí el gasto más o menos bien, que no se entiende muy bien. Gastos. Bien, bueno, pues tenemos que el PCA barra U y referencia B va a ser igual
a 100 euros el kilo, puesto que en este caso, ¿vale? En este caso, el precio bruto va a ser igual al precio neto, pero ojo, ojo, el precio bruto va a ser igual al precio neto porque no hay descuento, ¿vale? Bien, voy a ponerlo aquí. Aquí el precio bruto va a ser igual al precio neto, pero ojo, ¿por qué? Pues porque no hay descuentos, ¿vale? Bien, entonces en este caso el precio coste en almacén por unidad de referencia de la referencia B va a ser igual a 100 euros, que vale una unidad, ¿vale? Más 0,6 euros de gasto, ¿de acuerdo? Y eso nos da un precio de coste en almacén de 100,60 euros. Pues para la referencia C hacemos lo mismo, precio coste en almacén por unidad y referencia C, ponemos su precio bruto, que son 150 euros, más 0,6 euros de gasto, y eso nos da un precio de coste en almacén de 150,6 euros. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros que en este caso, como estábamos hablando del mismo tipo de unidades, ¿vale? Del mismo tipo de unidades, podríamos haberlo hecho como si se tratara de la misma mercancía, pero cuidado, cuidado, solamente para el tipo de gasto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora el mismo ejercicio que antes. Nos vamos a referir a dos referencias diferentes y vamos a hacer el prorrateo para referencias diferentes. Pero en este caso hemos hecho un añadido. El añadido no es ni más ni menos que hemos metido una bonificación o un descuento, ¿de acuerdo? Entonces el precio de coste en almacén se va a ver afectado, ¿vale? Bueno, como el cálculo ya lo hemos hecho antes, no lo voy a repetir entero, solamente voy a poner los datos anteriores que no tenga que recalcular, ¿vale? En primer lugar, hemos calculado antes que el gasto por unidad y referencia en función del transporte, el peso en este caso, iba a ser de 0,6 euros por unidad y referencia. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente que vamos a calcular, que sería el precio coste en almacén por unidad y referencia, si se ve afectado por este descuento del 5% para la referencia B y por este descuento del 10% para la referencia C, con lo cual tenemos que calcular el descuento y el precio neto, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer sería poner el título. Vamos a poner aquí segundo, precio coste en almacén por unidad y referencia. Ponemos dos puntos y ponemos aquí, por ejemplo, ponemos descuentos, dos puntos, ¿vale? Bien, pues el descuento para la referencia B, el descuento para la referencia B serían 100 euros de precio bruto por el 5%, ¿vale? Esto sería 500 dividido entre 100, quitamos los ceros y nos queda un descuento de 5 euros de descuento, ¿vale? Y el descuento para la referencia C
150 euros de precio bruto por 10 dividido entre 100. Esto serían 1500 dividido entre 100. Si quitamos todos los ceros, nos da un descuento de 15 euros de descuento. Repito que este es para B y este para C. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos el descuento, podemos calcular el precio neto, ¿vale? Precio neto por unidad y referencia, ¿vale? Pues ya sabéis que el precio neto es igual al precio bruto menos el descuento. Bueno, pues ponemos aquí la fórmula por si queréis recordarla. Precio neto igual al precio bruto menos los descuentos y bonificaciones. En este caso, el precio neto por unidad para la referencia B van a ser los 100 euros que nos cuesta de bruto menos 5 euros de descuento. Eso nos da 95 euros de precio neto, ¿vale? Para la referencia C hacemos lo mismo, pero con su precio bruto y su descuento, con lo cual el precio neto unitario de la referencia C va a ser igual a su precio bruto, que son 150 euros, menos su descuento, que son 15 euros. Y eso nos da un precio neto de 135 euros de precio neto unitario. ¿Vale? ¿Qué tenemos que calcular ahora? Pues el punto C sería el precio de coste en almacén por unidad, ¿vale? El punto C sería precio coste en almacén por unidad y referencia, ¿vale? Ya sabéis, vamos a poner aquí la formulita para recordar que el precio coste en almacén por unidad y referencia no es ni más ni menos que el precio neto unitario más los gastos que le correspondan de la compra, ¿vale? Más gastos. Bien, en este caso el precio coste en almacén por unidad y referencia B va a ser igual a 95 euros de precio neto más 0,6 euros de gasto, con lo cual el PCA va a ser 95,60 euros. ¿De acuerdo? Y luego el PCA de la referencia C, precio coste en almacén por unidad y referencia C, va a ser igual a los 135 euros que tiene de precio neto más 0,6 de gasto, 135,60 euros. ¿De acuerdo? Bien, ya habéis visto que, vuelvo a repetirlo, los ejercicios no son difíciles, lo único es que hay que hacerlos poco a poco, porque luego en un mismo ejercicio tendremos gastos en función del peso, en función del valor, en función del volumen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Venga, seguir practicando vosotros también el ejercicio.